Por ejemplo, la situación que vivió el sector azucarero, si no me falla la memoria, año 2004-2005, por una denuncia de Human Rights Watch, la posición inicial de la empresa, y lo digo públicamente porque es un reporte público de Coca-Cola, inicialmente fue decir, eso no es mi problema, pero cuando recibió más presión, lo que hizo fue comenzar a trabajar con la Asociación de Azucareros de El Salvador y con los productores y los ingenios para entrarle el problema del trabajo infantil. Y realmente ha sido un caso ejemplar que incluso la misma OIT ha reconocido como un esfuerzo con resultados positivos, pero eso viene desde toda la cadena de abastecimiento. O sea, no se vale decir, porque es un suplidor mío, yo no tengo que ser responsable ni tengo que vigilar los estándares bajo los cuales ellos están en operación. Y como este caso hay otros casos en todos los países de la región, ¿verdad? ¿Y realmente todo esto responde a la globalización? O sea, ¿es la globalización la responsable de todo esto, de estimular esas nuevas prácticas y culturas? Es uno de los motores. Claro que la globalización es un término que dice mucho y que no nos dice nada. La globalización realmente viene también por toda la revolución en los medios de comunicación. En este momento nosotros nos pueden ver prácticamente desde cualquier lado del mundo con acceso a Internet. Pero digámoslo así, esto lo que hace es que lo que está pasando aquí hoy en El Salvador pueda ser visto al otro lado del mundo en tiempo real. Y eso implica un enorme cambio porque cualquier cosa que pase en un país hoy en día se puede saber rápidamente y eso provoca que entonces las empresas tengan que estar muy vigilantes de todo lo que ocurre. La globalización es parte de eso, claro que sí, porque hay una conciencia de que ya no vivimos en países aislados, sino que tenemos una interdependencia mucho más fuerte y evidente. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, usted es costarricense, me gustaría que nos hablara un señor. poco de la experiencia que tienen ustedes, en qué nivel se encuentran. Vamos a la pausa. Bueno, Luis, sí creo que es importante bueno, en algún momento hacer comparaciones, creo que son necesarias siempre, aunque a veces no son las más felices, pero bueno, porque cada país tiene sus propias condiciones, cada empresa no se diga. Pero en el caso de Costa Rica, ¿en qué plano se encuentran ustedes? O sea, porque cuando uno ve informes, por ejemplo, le decía en un corte comercial, el PNUD sacó un informe y se decía ahí, por ejemplo, para alcanzar el PIB, El Salvador, alcanzar el PIB que tiene Costa Rica, se requieren más o menos unos 20 años, y así hay comparaciones que yo creo que son importantes verlas para tratar de que los países que están más atrás pues hagan esfuerzos por adelantarse. Y a partir de ahí yo creo que es interesante saber un poco la experiencia que tienen ustedes en toda esta materia. Claro. En Costa Rica propiamente funcionan muchas organizaciones que han impulsado la responsabilidad social empresarial y este tipo de políticas han sido también apoyadas por el gobierno. Una de las principales organizaciones es AED, por ejemplo, que es la Asociación de Empresarios para el Desarrollo, que tiene funcionando en el país un poco más de 10 años aproximadamente, pero ha habido muchas iniciativas en ese sentido, también impulsadas por políticas del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene políticas públicas, por ejemplo, que requieren que las empresas operen con algún nivel de solidaridad desde el punto de vista con los trabajadores humanos, desde el punto de vista del medio ambiente, donde haya incentivos fiscales, donde haya incentivos por operar de ciertas formas, eso se vuelve un mecanismo que hace que los empresarios se muevan en esa dirección. Yo creo que también el caso de Costa Rica, tal vez el más notorio es el caso del turismo. Costa Rica se ha promovido de manera bastante exitosa como un destino de turismo sostenible. Hay sus problemas, no quiere decir que sea un mundo perfecto, ni mucho menos, pero definitivamente el moverse hacia esa área ha posicionado al país a nivel mundial y ha demostrado que es posible hacer negocio cuidando de la naturaleza, involucrándose con las comunidades, teniendo contacto con la cultura local y no solamente explotando de manera irresponsable los recursos. Entonces, ese tipo de modelo ha sido también adoptado por otras empresas, otro tipo de industrias y sobre todo yo creo que el acceso a la educación y la importancia que en general los trabajadores en el país, costarricenses y extranjeros, le dan a la educación y a las posibilidades de desarrollo dentro de una empresa, hacen que también el empresariado tenga que moverse en esa dirección. Porque por la competencia por mano de obra es muy fuerte y mano de obra calificada, ¿verdad? En el caso del turismo es esencial, ¿no? Porque tiene que ver también con el trato justamente de la naturaleza, las condiciones, el tema de salubridad y todo eso, ¿no? Claro, y también hay un componente de educación al turista, ¿verdad? El turista va y se educa desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo consumir menos energía, de cómo reciclar, de cómo impactar menos el medio ambiente, de conocer la naturaleza e involucrarse localmente. Ahí hay un montón de ejemplos en la parte de turismo que se hacen
y que se hacen bien. Hay otros ejemplos no tan felices, obviamente hay muchas áreas por mejora, pero yo creo que el país, digámoslo así, tiene condiciones que también el empresario que decida operar ahí tiene que estar dispuesto a competir bajo las normas del mercado interno en Costa Rica, que es un mercado muy exigente desde el punto de vista de mano de obra. Obviamente a la gente le interesa el salario, pero como decía alguien por ahí, ¿verdad? La plata no es lo primero, pero tampoco lo segundo, en el sentido de que se fijan precisamente en otra serie de cosas al trabajar en una empresa. Ahora, ¿y cómo ve El Salvador entonces? Yo creo que El Salvador es un país que está progresando mucho en ese sentido. Ayer, francamente, me dejó una excelente impresión la organización que hizo Fundemás del evento, en todas las personas que trabajaron ahí bajo el liderazgo de la señora presidenta y de la directora ejecutiva. Yo creo que eso es una muestra del interés que hay sobre este tema. También coyunturalmente, pienso que después de 20 años de un gobierno de un partido y con el cambio de gobierno y de partido, hay una oportunidad de solidificar, de robustecer la institucionalidad del país y precisamente de hablar sobre políticas en este sentido que le den un mayor seguimiento precisamente a las políticas que puedan favorecer el parque empresarial y las actividades en este sentido. Entonces yo pienso que El Salvador está en un buen momento, creo que hay mucho interés, hay empresas muy importantes que están haciendo cosas fundamentales y que se debe capitalizar sobre esas experiencias para que el resto de la gente las conozca. Bien, hacemos otra pausa y volvemos. Luis, ¿será que ahora sí creo que es importante que hablemos de cómo la responsabilidad social empresarial puede tener un impacto directo sobre las comunidades, cómo las transforma, pero también antes de eso, si en tanto una empresa practica la responsabilidad social empresarial como se debe, puede disminuir las tensiones internas en una empresa entre trabajadores? No digo que los sindicatos dejen de tener razón de ser o de existir, sino de cómo un momento de la situación de las crisis laborales que a veces pueden ocurrir en una empresa disminuyen esas tensiones, en tanto se practica la responsabilidad social empresarial. Claro, si usted tiene una muy buena comunicación con sus trabajadores, si es transparente con sus trabajadores, si sus trabajadores saben, los colaboradores saben todo lo que está ocurriendo al interior de la empresa, que no debería haber secretos si la empresa no tiene nada que ocultar, eso lo que ocasiona es que cuando haya dificultades, que siempre las va a haber, claro, de una u otra forma, por lo menos se puedan resolver a través de la vía del diálogo. Si me permite traer un ejemplo de El Salvador, ayer precisamente tuve la oportunidad de compartir en una mesa, en un conversatorio, con don Hugo Barrera y la señora secretaria del Sindicato de Productos Diana. Don Hugo Barrera es gerente general de Productos Diana, que es una empresa, yo creo que emblemática en El Salvador hasta cierto punto. Y creo que también es un buen ejemplo de cómo la existencia de un sindicato también puede ayudar a la adecuada gestión interna. Realmente de lo que se trata es de hacer una gestión interna adecuada, con o sin sindicato. Obviamente si hay un sindicato, eso debería ser un elemento